Finalmente, mira, John, muchísimas gracias por darnos tu tiempo tan valioso en un contexto que para ti es un reto, este tiempo invertido en Guaymura. Eh, Estamos con un grupo aquí reunido en la residencia y algunos nos están siguiendo de manera remota y quizá el valor grande para nosotros tiene la tertulia, esta tertulia tuya, eh, no es solamente por tu perfil humano, tu formación que es muy exigente, sino y sobre todo por la disponibilidad de tiempo que nos das y el interés grande de que ayudar a muchas personas, tanto en el hospital como en la iniciativa que tienes ahí de la residencia con un grupo de muchachos que viven ahí, profesionales jóvenes. Creo que todo nos habla de una persona que tiene un proyecto personal, diríamos, ambicioso, que compartís con otras personas y que en esta ocasión quieres compartirlos con los jóvenes de Guaymura. Bienvenido a un conjunto de charlas y tertulias que nos ayudan a tener una mejor perspectiva de la vida universitaria y de la capacidad que tenemos de hacer más con menos tiempo. Bienvenido y es para nosotros un gusto tener al doctor John Reed, que está cursando su especialidad en neurooncología en, en Massachusetts Hospital, ¿sí? Y que además comparte junto a lo exigente que es cualquier especialidad en medicina, es sumamente exigente, pero la neurooncología habla de un nivel, que quieren ustedes, más grande de complejidad y que comparte esta formación de especialista con actividades en servicio de estudiantes de medicina que quieren acceder al programa de medicina del hospital, ¿verdad? Les orienta, les apoya, les acompaña, les abre horizontes también humanos para prepararse a ser buenos médicos, ¿verdad? Junto a esto, decía, tiene una iniciativa con un grupo de personas que una residencia con profesionales jóvenes donde comparten, conviven y son hombres con cosas buenas en el corazón que tratan de apoyarse unos a otros y eso es la mejor forma de crecer. Bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que tienes con nosotros en esta mañana. Bueno, muchas gracias y encantados a todos. Y bueno, no hablo español perfectamente, entonces si hay algo que no entiendes bien, no me digas. Entonces sí, me llamo John, soy un neurooncólogo en los hospitales de Massachusetts General y Dana-Farber, que son los hospitales de la Escuela de Medicina de Harvard aquí en Boston. Y estoy haciendo también investigaciones en la área de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos es una especialidad de medicina donde cuidamos a las personas que tienen condiciones terminales. Entonces, acompañamos la gente, los pacientes, a los finales de vida para apoyar a los síntomas y también el sufrimiento existencial y espiritual que es muy importante en los finales de vida. Entonces, esos son mis intereses y mis áreas de investigación que estoy haciendo. Bueno, estaba pensando, quizás puedo hablar un poco sobre inicialmente mi trabajo en el hospital y la investigación que estoy haciendo. Y después, quizás después de unos minutos de hablar, también quiero, ¿no?, escuchar de vosotros si tenéis algunas preguntas, si podemos tener un poco de, ¿no?, una charla, lo que es posible por Zoom, ¿no? Es un poco más difícil, pero lo siento que no puedo estar allá en Honduras. Entonces, neurooncología, los pacientes que nosotros tratamos, la mayoría son personas con un tipo de cáncer que se llama glioblastoma. Y el glioblastoma es un tipo de cáncer del cerebro bueno, forma del cerebro y es la mayoría de los glioblastomas en el momento de diagnosis están en grado 4, que es el más agresivo. Entonces, desde el momento de diagnosis, normalmente las personas solo tienen 1 año y medio a 2 años para sobrevivir.
Entonces ¿no? Es un diagnóstico muy difícil porque cuando un cáncer también está afectando el cerebro, la cosa que es más difícil es que es más difícil hacer cosas como hablar ¿no? Movimientos, es más difícil pensar, más difícil y tiene también cambios de personalidad. Entonces, todas esas cosas son muy difíciles, no solo para los pacientes, pero también los que están cuidando a los pacientes. Entonces, puedes imaginar que hay mucho de sufrimiento también existencial en el parte de los pacientes, pero también a los que están cuidando a los pacientes. Entonces, eso es una manera, en un lugar donde tengo interés también para mejorar esa experiencia para los que están en el hospital, que tiene esa diagnosis que es muy, muy difícil. Entonces, por eso estoy también trabajando en un proyecto pequeño que se llama el Hippocratic Forum, que es un tipo de formación para los que están en medicina, los estudiantes de medicina y también los residentes, para pensar mejor en los ideales en medicina. ¿Por qué has entrado en el campo de medicina? Entonces, eso empezó durante el tiempo de COVID, donde yo estaba pensando mucho y estaba viendo en los otros que estaba trabajando conmigo, en que estaba en un hospital, bueno, uno de los mejores hospitales en el mundo, pero tenía ¿no? Que no estaba disfrutando del trabajo. Entonces la pregunta fue, ¿por qué no estás disfrutando si estabas, ¿no? muchísimos años intentando entrar en medicina, porque en los Estados Unidos son muchos años, ¿no? Y después que no tiene un sentido de hacer el trabajo. Entonces, después de hablar con mucha gente, em, había una sensación que la gente estaba haciendo el trabajo, pero sin un sentido un poco más, un sentido más profundo de por qué estoy haciendo esas cosas. Entonces empecé un proyecto que se llama Hippocratic Forum para ayudar a los otros para profundizar más en el por qué, ¿no? Y eso está relacionado también con el porqué de por qué estamos tratando a gente, ¿no? A una otra persona y cómo podemos tratar a otras personas mejor. Y eso también tiene una antropología, ¿no? Porque tienes que pensar en, ¿no? ¿Por qué el humano, ¿no? ¿Por qué existe el humano y para qué existe el humano, ¿no? La persona. Entonces estamos haciendo un tipo de charlas, ¿no? Para los estudiantes de medicina y también un mentorship para crecer en las virtudes y carácter, porque eso es también muy importante para médicos. Y al final, como hemos dicho, estoy trabajando o estoy viviendo en una residencia que empezamos este año pasado, que se llama Piermont. Entonces empezamos en el septiembre. Y la idea del residente es que, bueno, muchos de los chicos, cuando están en la universidad, tienen una muy buen ambiente de formación y todo, pero después de salir de la universidad es más difícil en su primer trabajo, está muchas veces solo. Pero este momento es muy importante también para la formación del futuro, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y muchas personas están pensando en esas preguntas grandes, ¿no? Entonces, la residencia es una manera de que los profesionales jóvenes que están recién graduados pueden vivir aquí, vivir juntos. Entonces, cocinamos juntos, limpiamos juntos y cada 2 semanas tenemos como diferentes formas de formación, como círculo y charlas y todo. Hacemos el examen juntos y estamos creciendo juntos, ¿no? Siempre pensando en las virtudes de generosidad, sinceridad y el deseo de más formación. Entonces, somos 11, no es muy grande como el centro universitario, pero la idea es que con años podemos crecer
para estar en un lugar en Boston donde los chicos que están recién graduados pueden vivir y ayudar unos a otros para crecer en las virtudes. Entonces, pensando un poco sobre esas cosas, es la idea de la santificación del ordinario, ¿no? Que siempre están, ¿no? Seguro que están pensando, viviendo en un centro universitario del Opus Dei, ¿no? Pero medicina es alguna cosa que es muy único, ¿no? En la manera de que estás tratando no solo el cuerpo, pero en muchas maneras el alma de la persona. Porque cuando estás acompañando una persona en un momento donde tiene mucho sufrimiento, salen muchas preguntas muchas preguntas existenciales, como ¿por qué el sufrimiento? O ¿por qué tengo que tener este sufrimiento? ¿Y por qué yo? Y también por qué estoy viviendo, ¿no? ¿Para qué estoy viviendo ahora? Especialmente si solo tengo, ¿no? unos meses o unos años que quedan. Entonces es un momento donde un médico que tiene esta formación y esta perspectiva cristiana puede ayudar a mucha gente para también pensar más en el supernatural, ¿no? Que no es solo lo que estamos viviendo ahora, pero que es más. Una manera, por ejemplo, un ejemplo es que muchas veces los pacientes preguntan este tipo de pregunta, que es, yo no quiero ser no recuerdo la palabra en español, un Inglés, burden, un burden, carga, carga, carga. sí, cargas, muchas gracias. No quiero ser una carga para mi hija, ¿no? Porque tengo este cáncer ahora y entonces es más difícil para ella, tiene que llevarme al hospital todos los días y todo. Entonces, no, doctor, no es mejor que si me muero, ¿no? Y eso es una pregunta que, ¿no? En una manera sale de un lugar de empatía, ¿no? Que está preocupado de su familia. Pero es una vista que es no muy supernatural, ¿no? Porque si solo es sobre la carga de que una persona da a una otra persona, es un tipo de que no está comprendiendo muy bien la riqueza de las relaciones que uno a otro pueden hacer y crecer juntos, ¿no? Entonces muchas veces hablo con los pacientes sobre que, ¿no? Aunque estés enfermo, todavía puedes ayudar a los otros, incluyendo su hija, para crecer en las virtudes, especialmente generosidad, ¿no? Donde una persona está enfermo, para manifestar el deseo y también el querer de querer a los otros. Entonces, no es solo sobre lo que yo puedo hacer, pero también para estar con los otros, que es muy importante. Un médico en los momentos difíciles de una vida de una persona puede dar esta perspectiva también en el tratamiento de la persona. Y también puedes la otra cosa que es muy grande en medicina es este parte de mentoring, ¿no? Y es un parte que es también muy importante porque la profesión de medicina es sobre enseñando a los estudiantes de medicina y los residentes cómo ser un médico bueno, ¿no? Y para hacer eso tienes que pensar qué es un médico bueno, ¿no? ¿Qué consiste para ser un buen médico? Y eso no es solo para enseñar, pero es también para mostrar cómo está tratando a los pacientes y también dar a los estudiantes de medicina a pensar qué es los tipos de cosas que tiene que hacer o tiene que crecer, ¿no? Especialmente otra vez en las virtudes para ser un buen médico. ¿Y por qué estás siempre trabajando muy cerca con los médicos que estás practicando ahora? Esto es un otro tipo de manera de que puedes dar una perspectiva más amplio a los que están entrando en el campo de medicina, ¿no?
para que ellos también puedan pensar que no es solo sobre estudiar o solo sobre no saber la medicina, bueno, bien, pero también es cómo tratar mejor los pacientes y también ver el alma de los pacientes y para ayudar a los almas también para crecer más en los momentos de sufrimiento. Y al final, em, yo estoy viviendo solo esto en el contexto de ser un agregado de Opus Dei. Y para mí, eso fue la vocación que me ha dado mucha alegría y paz. Y es solo, no solo viviendo mi vocación en el hospital, donde puedo santificar mis relaciones con los otros colegas, otros médicos, los estudiantes de medicina y los residentes, pero también los pacientes, las familias de los pacientes, pero también viviendo aquí en la residencia para ayudar a los otros chicos que quieren crecer, ¿no? Para ser buenos cristianos, buena gente y ayudarlos en los momentos de crecimiento en su vida para pensar más grande en las cosas que Dios quiere para ellos. Entonces, eso es un poco de la idea de lo que estoy haciendo como médico aquí. Y la otra cosa que quizás es un poco diferente aquí es que estamos en el ambiente de Harvard. Entonces, siempre Harvard es un ambiente que es muy competitivo, pero también hay mucha gente muy buena aquí que quieren hacer y cambiar el mundo para el bueno. Pero la otra cosa es que son personas muy inteligentes, entonces es un diferente tipo de acompañar a las personas. Entonces, muchas veces la gente está trabajando demasiado, quizás. Entonces, sufre un poco las áreas de tener amigos, ¿no? Amigos buenos o cuidar bien la vida de familia. Entonces, para ayudar a los colegas, para también pensar en que las otras cosas, no solo el trabajo es importante, y que esos otros lugares en la vida, la familia, los amigos, que también siempre tienen que cuidar y crecer, ¿no? Entonces, es un poco de, ¿no? Esos tipos de personas tienen los ideales muy grandes, ¿no? Porque están en un lugar donde quieren hacer cosas grandes, que cambiar el mundo, pero que en otras maneras, para ayudar a cuidar a las cosas pequeños, que son muchas veces más importantes, ¿no? Las relaciones y todo. Bueno, entonces estaba pensando que quizás podemos, ¿no? tener, si tienes algunas preguntas sobre mi vida en el hospital o aquí en Boston o en el hospital de Harvard o lo que sea, y tenemos una conversación. Perfecto, John. Te va a preguntar Andrés Funes, que está aquí en Guaymura y es un profesional pues joven que está trabajando también en Guaymura. Hola, mucho Hola. gusto, John. Mi pregunta es sobre el sentido y los ideales grandes. Eh, Entiendo que tú acompañas a algunos jóvenes universitarios y profesionales para que encuentren un sentido y se planteen cosas grandes, pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Al final es cada uno que descubre su propio sentido, uno se plantea sus propios ideales. Entonces, cuál es tu papel o qué es lo que haces para ayudarle a esas personas a encontrar un sentido de lo que hacen o plantearse ideales grandes? Ujú. Aquí en Boston estamos haciendo un tipo de mentoring, que quizás no sé si sabéis, pero es un tipo de mentoring que se llama Optimal Work. Entonces el director del centro que está aquí, Kevin Elmbrook, Medeiros, sí, es Dr. Kevin Majors, que es un psiquiatra Catrix. que ha creado este mentoring de Optimal Work, que tiene un base de terapia cognitiva y, bueno, es un tipo de terapia, ¿no? Entonces, la idea de la terapia es ayudar a los chicos para pensar en los ideales grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, inicialmente,
los chicos hacen algo que se llama el inventario, que es un tipo de preguntas que hace cada semana. Entonces el mentor, después de cada semana, recibe en el email este inventario y para ver dónde son los lugares donde pueden crecer más este chico, ¿no? Y cada 2 semanas sentamos juntos para revisar el inventario y para pensar dónde está la virtud o la idea que pueda crecer lo más, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de los chicos y estaba preguntando que tenía esas dificultades en su trabajo. Él es un profesor en un colegio y muchas veces tiene esa dificultad donde él piensa que alguien le pregunta, que si puedes llevar el café, ¿no? Pero él está ¿no? Que tiene mucho trabajo y esta persona que puede hacer el café solo, sin él, porque está pidiendo esas cosas y ya sabes que tiene dificultad para cumplir su trabajo mismo y entonces estaba pensando que quizás no tenemos él tiene que hablar con esta persona o no, bueno, esos tipos de cosas de relaciones en el trabajo, ¿no? Entonces juntos pensábamos en cuál es la idea que puede crecer más ahí, ¿no? Uno es humildad, ¿no? Siempre estábamos, entonces le conté la cuenta sobre San José María en el primer residencia, donde todos los residentes se salieron de la residencia para hacer sus clases, que San José María fue a todos los cuartos, todos los días para hacer los camas, o los chicos que no lo han hecho, o limpiar los baños. Pero bueno, sabemos que San José María está muy también apretado con todo el trabajo, pero que estaba cuidando las cosas y también las cosas de las otras personas, ¿no? Es que es un tipo de humildad para hacer las cosas que parece el menos importante, pero si hace con amor, puede hacer con que puede ser el más importante en los ojos de Dios, ¿no? Y también la idea de generosidad, ¿no? ¿Cómo puedo ser más generoso con las personas con quien vivo, ¿no? O también con quienes estoy trabajando? Quizás él puede también pensar en si estoy entrando en una reunión, ¿cómo puedo ser el más generoso? Y escribir esa cosa, ¿no? Por ejemplo, quizás si es una pregunta que sale con más frecuencia, pregunta sobre el café, ¿no? Él puede llevar el café sin nadie le pide, ¿no? Que eso es una manera de pensar a las otras personas aún antes de que han pedido esa cosa, porque ya están pensando en cómo puedo servir, cómo puedo hacer las cosas para que mejore las vidas de las personas con quienes estoy trabajando, ¿no? Entonces eso es el método como pensamos, y cómo puedo pensar en el nivel oro, ¿no? de puedo vivir esta virtud. Y entonces las etapas para llegar allá. Entonces, etapa a etapa, pero siempre teniendo lo ideal, que es el más grande, pero también con los mentores pensando en las etapas para llegar a este ideal. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente nos amplía mucho la posibilidad de que la gente pues se plantee su nivel de oro en virtudes Sí. concretas y tener alguien que le dé el feedback sobre cómo seguir el proceso. Va a preguntar Felipe Rivera, otro joven profesional que está por Guaymura también. Hola, Felipe. Bueno, mi pregunta, ya regresando un poco al tema, bueno, lo que estábamos hablando al comienzo, el tema del acompañamiento con personas con pues, enfermedades terminales, haciendo la relación con las personas mayores en general. Mi pregunta es, pues realmente ya cuando uno está envejeciendo, de alguna forma, algunas personas mayores se sienten como que ya no son de mucha utilidad, como mencioné el ejemplo
de paciente que tenía. Entonces, mi pregunta está más dirigida en cuál es el rol de un joven, pues al momento de acompañar a estas personas mayores, puede ser no necesariamente un abuelo, puede ser una persona que tenga alguna enfermedad, pero para motivar en ellos o acompañar de alguna forma de que todavía hay mucho que pueden dar, porque al final son personas que pues ya tienen un recorrido, mucha experiencia y todavía hay mucho que dar, pero es como complicado. Entonces, ¿cuál es el rol del joven al momento de acompañar a los mayores o personas así? John te dice eso, de que los que han comenzado a envejecer lo dice por mí, para ver cómo me apoya, o sea, me está, por favor, sí. Bueno, es una pregunta muy buena y también muestra un poco sobre también tu corazón, ¿no? Pensando en estos tipos de cosas, que es muy bueno. Sí, en nuestra cultura, bueno, no sé exactamente la cultura en Honduras, pero quizás hay cosas que están parecidas. Pero especialmente en nuestra cultura de los Estados Unidos y especialmente en el noreste, hay este síndrome de que una persona que no tiene utilidad, ¿no? Es que no merece. Y es un tipo de síndrome que es muy fuerte. Y yo, viviendo como, ¿no? Soy coreano, em, entonces yo, bueno, nací en Nueva York, entonces soy americano, pero me cuidó mi abuela cuando era niño, entonces tengo muchos como sentimientos y cosas, culturas que es muy coreano. Pero en la cultura coreana es mucho más comunitario, se puede decir, comunitario. Pero la cultura de América es mucho más como individualismo. Entonces, en muchas maneras, cuando estaba viviendo y creciendo, podía ver este, ¿no? conflicto de que un parte de la cultura dice que tú tienes que hacer solo lo que quieres hacer, ¿no? Y para, ¿no? perseverar y hacer sus sueños, bueno, hay cosas buenas sobre eso, pero también en la cultura coreana es también para ser una persona que puede ayudar a la familia, incluso si hacer algunos tipos de trabajo o sacrificios solo para la familia, ¿no? Entonces es diferentes tipos de cultura. Pero esta idea de utilitarismo es muy malo, ¿no? Para la cultura, porque cuando una persona no puede contribuir, ¿no? en una manera como financiera o quizás físicamente, resulta en esta cultura como el Papa Francisco siempre dice, el futuro de deshecho, no, lo siento, la palabra. Descartable. Sí, descartable, ¿no? Entonces el rol de los jóvenes, ¿no? Una manera es para ayudar a los que están juntos, ¿no? Tus amigos, para luchar contra esta idea, ¿no? De que solo soy útil a la sociedad o solo merezco algo si puedo hacer algo, ¿no? Financieramente o por el trabajo o por lo que sea, ¿no? Que todas las personas tienen un don y también algo que es de Dios, ¿no? Entonces, todas las personas tienen dignidad que no es sobre lo que puede hacer, ¿no? Y muchas veces, porque esa idea es muy fuerte, especialmente en nuestra cultura, se afecta en más los que no pueden hacer más, ¿no? Como los abuelos, los que están más mayores. Entonces, muchas veces también para los chicos que tienen esa idea, ¿no? de una vista más supernatural, para compartir con los que están más mayores, que están enseñando mucho de sus experiencias, ¿no? El otro día
estaba también con uno de los, una familia, y su abuela estaba, bueno, solo algunos días a semanas antes de morir. Entonces estaba hablando con esta familia, ¿no? La hija de esa abuela, y estábamos hablando sobre los finales de vida, ¿no? Que puede ser muy difícil. Y durante los finales de vida, la abuela no podía ni hablar, ¿no? Estaba más o menos sentado en la silla y no estaba hablando, pero la familia que estaba con ella. Y esta hija estaba explicándome que aunque fue muy difícil para la familia, sabiendo que la abuela va a morir, ¿no? Pronto, pero que también fue uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? Para esta hija, para estar con la familia, porque se puede ver que la abuela, porque toda la familia ama a la abuela. Muchos han viajado desde afuera, desde más lejos, y para estar juntos como familia, ¿no? Solo amando uno a otros. Entonces, aunque la abuela no podía hablar o ni hacer nada, ella tenía ¿no? Solo de ser ella, podía atraer toda la familia para estar unidos, ¿no? En los finales momentos de vida. Entonces, para tener esta perspectiva, que aunque una persona no puede hacer nada, que también puede dar solo de su presencia algo que puede ayudar a los otros para amar más profundo, ¿no? Para ser más generosos, para comprender con más gracias la importancia de la vida y la familia. Entonces, todavía no he llegado en tu pregunta especial, que es el rol de los chicos, ¿no? De los jóvenes. Pero pienso que es eso, ¿no? Para acompañar especialmente los que están cerca, ¿no? Sus abuelos, ¿no? Porque yo siempre creo muy fuerte que si no estás viviendo bien las relaciones de los que están cerca de todos de vosotros, no pueden vivir muy bien la generosidad con pacientes viejos y otros. Entonces, para reflejar un poco en cómo estoy viviendo mis relaciones con mis abuelos, ¿no? Y estoy cuidándolos como eso, como dando el respeto, y también para mostrarles que son muy importantes en mi vida y mi vida de crecer como una persona más madura, ¿no? Y sí, estoy viviendo esas relaciones buenas, ¿no? No solo con los abuelos, pero quizás otros, ¿no? Que viven en el centro universitario, que tiene un poco más dificultad con caminar porque tiene más edad, o alguien que está viviendo, ¿no? El abuelo de tu amigo o lo que sea, ¿no? Para tener esos extras momentos de solo estar con ellos, que da mucha felicidad. Y también muestra solo con las acciones de que vale, ¿no? Esas personas vale y todavía pueden dar muchas cosas a los jóvenes. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Otra pregunta te la va a hacer Harbin, que es también joven. Hola, John, mucho gusto. Hola. Nombre es Harvey. Mira, tengo una pregunta. Nos contabas respecto a que, bueno, tiene bastantes actividades, ¿no? Tanto en el hospital como acompañamiento con jóvenes, también en la residencia. Entonces me preguntaba cómo es la planificación de tu tiempo con todas estas actividades que tienes y todo el bien que se está haciendo. Bueno, pues, más que nada eso. ¿Dónde está el truco de tu día? ¿Por qué descansa toda esa actividad estrepitosa, abundante? Sí. Bueno, sí, es una pregunta que es, bueno, muchas personas quieren que sea un truco, ¿no? Porque si solo hago esa cosa, puedo también hacer, ¿no? Pero para mí, ¿no? Bueno, fue
cada día, momento de momento, de crecer en esta virtud de orden, ¿no? Pero para mí siempre fue empezando con la vida interior. Porque yo también creo firmemente que si vives las cosas y crees que hagas las cosas que son más importantes, entonces, ¿cuáles son las cosas que son los más importantes de tu vida? Y si vives esas cosas muy bien, entonces puedes vivir las otras cosas muy bien y que siempre Dios te ayuda. Entonces, para mí fue muy difícil durante la residencia. Yo estaba trabajando en el hospital 28 horas enseguida, ¿no? que ya sé que solo hay 24 horas en un día, entonces estaba trabajando 24 y después 4 horas el segundo día antes de que salgas del hospital. Entonces, eso pasaba cada 4 días, estaba trabajando 28 horas, pero tenía que hacer mi oración, la misa, ¿no? Las cosas más importantes, ¿no? Entonces, yo estaba despertado normalmente cada 4 días, 32 horas, ¿no? Porque tenía que ir a la iglesia antes, ¿no? Para asistir a la misa y oración, y después al hospital, 28 horas, salir a hacer mi oración, misa y después dormir. Entonces fue un horario muy intenso, pero yo siempre digo eso a los estudiantes de medicina, que si hago las cosas que son los más difíciles, ¿no? Especialmente el horario bien, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Si hagas las cosas de tu vida, pero especialmente en los momentos más difíciles, esos son los lugares y los momentos donde puedes crecer lo más en las virtudes. Pero si haces bien, si estás haciéndolos no quejando o que en una manera de que no quieren hacerlo o están no contentos con esas cosas, no vas a crecer en las virtudes. Pero si los hagas con esa idea de que yo quiero buscar en este momento muy difícil la manera de, por ejemplo, vivir mejor el orden, ¿no? Entonces, yo quiero hacer todas esas cosas, pero también con un orden en mi cuarto. Entonces, en este momento estás creciendo un poco más en la virtud en orden, ¿no? Entonces, poco a poco puedes añadir las otras cosas y con tiempo vivir una vida que es muy, ¿no? Tiene muchas cosas, pero también estás viviendo adentro de una vida interior con mucha paz, ¿no? Entonces, aunque hay mucha actividad, si siempre y no dejas las cosas que son las más importantes, especialmente en la vida de oración, muchas veces las cosas amplían, ¿no? Y puedes hacer más cosas porque Dios te da la iniciativa, y si escuchas muy bien en el corazón donde puedes hacerlo y las cosas que no pueden hacer y dejar, ¿no? Para ahora, que es menos importante, pero siempre que Dios viene siempre primero, ¿no? Si vives estas cosas bien y también pensando en cómo puede crecer en los momentos difíciles, puedes llegar poco a poco en una vida que es como mucha actividad, pero también un buen balance de cosas. Valiosísimas esas ideas de vivir bien lo prioritario, lo más valioso, lo importante, porque lo demás va a ir acomodándose. Muchísimas gracias. Una última pregunta, porque el tiempo ya se nos agotó y lo valoramos mucho, sobre todo porque esas 28 horas cada 3, 4 días es una barbaridad. Te va a preguntar Daniel Ricardo, que es estudiante de medicina. Hola doctor, mucho gusto. Hola. Más que una pregunta, sería como pedirle consejos para un estudiante de medicina hoy en día, como por ejemplo, cómo aprovechar más la carrera, cómo, o sea, para crecer más en la formación médica, o sea, consejos brevemente, pero que para los estudiantes de medicina actualmente hoy, nos podrían como ayudar. Solamente eso. Gracias. Sí. Muchas gracias, Daniel. Es también una pregunta muy buena. Yo lo que hice cuando era estudiante de medicina es que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Hay
tienes que aprender muchísimas cosas, leer muchísimas cosas, estar con los médicos, intentando hacer muchas cosas en el hospital. Pero creo que es muy importante no hacer las cosas solo para ser más eficaz, ¿no? Y es una tentación, creo que existe en muchos diferentes profesionales, pero especialmente en medicina, porque estamos haciendo una profesión donde hay muchas personas pacientes y siempre más trabajo, ¿no? Entonces, hay como cada día me parece que hay más pacientes y más trabajo para hacer. Pero si haces todas esas cosas con la idea de yo quiero ser más eficaz, vas a ser un robot, ¿no? Y un robot puede hacer, bueno, cosas eficaces, pero no es humano. Entonces, cuando era estudiante, yo hacía cosas que parecía a otros que no era tan eficaz, pero podía crecer más en este deseo de ser más humano. Por ejemplo, cuando tenía algún momento en el hospital donde no había un poco más de paz, yo algunas veces, bueno, esos momentos es bueno para leer o preguntar al residente qué puede hacer o lo que sea, pero yo también buscaba momentos para ir y solo sentar con pacientes, ¿no? Que quizás no es eficaz en la manera que no estoy haciendo un diagnóstico, no estoy quizás aprendiendo algo, pero estaba allá solo para hablar, para saber más y conocer más mejor y a los pacientes. Y creo que esos momentos de ineficaz para mí fue muy importante para pensar y crecer más en qué tipo de médico quiero ser, ¿no? Que quiero ser ese tipo de médico que es no solo quizás haga neurología muy bien o saber el mejor investigaciones de esa cosa, pero yo también quería ser un médico donde estoy con mis pacientes, conociéndolos y acompañándolos y también aprendiendo esta experiencia de los pacientes de sufrimiento. Entonces, buscando esos momentos de ineficaz que no solo son los pacientes, pero también algunas veces muchas veces es con los que con quienes vivamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces podemos estar un poco menos eficaz estando sentado con nuestra familia, ¿no? Solo para pasar un poco de tiempo para ellos, ¿no? No solo es para el objetivo de disfrutarme, ¿no? Pero solo también para estar, ¿no? Y eso también creo que es una manera de puede crecer más en esta virtud, especialmente en generosidad, que para mí es virtud que estoy intentando ayudar a los chicos que viven en esa residencia para crecer más, porque si creces más y más en generosidad, o en una otra manera decir en magnanimidad. Bueno, Magnanimidad. Sí, puedes hacer, bueno, entonces eso es el estado de tener muchos ideales y con esos ideales grandes puedes hacer cosas para cambiar el mundo, ¿no? Y las vidas con quienes están. John, muchísimas gracias. Creo que son muy valiosas las cosas que nos compartiste, pero valoramos mucho tu tiempo. Estás invitado para venir acá con todos tus residentes. O sea, aquí los atenderemos a cuerpo de rey, dicen en Latinoamérica. Esta es tu casa. Gracias por tu valioso tiempo. Todos estamos aquí muy agradecidos y deseosos de conocerte a ti y a todos los de la casa tuya personalmente. Así que estás bienvenido a Honduras cuando quieras y seremos en contacto, mi querido doctor John Reed. Así que muchas gracias y un aplauso de agradecimiento y de cercanía. Bueno, muchas gracias a todos y perdona, el español no es perfecto, pero muchas gracias por las preguntas. Es más que suficiente, están
Dice que es mejor tu español que el inglés de alguno de nosotros. Definitivamente. Muchísimas gracias y esperemos tener la oportunidad de vernos pronto, tener éxitos en tu viaje al UNIR. Quizá después del UNIR tengamos otra tertulia y nos contas tu experiencia, pero que queremos seguir en la relación y aprendiendo de lo que estás haciendo en el hospital. Muchísimas gracias nuevamente y Sí, que tengan de feliz nada. sábado. Hasta Bye bye. luego. Bye.